Hermanos y amigos, buenas noches. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a un nuevo tiempo de estudio bíblico. Estamos ahora con el tema del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y para nosotros es un gusto poder compartir este tiempo especial donde aprendemos más acerca de la palabra de Dios, con el propósito, hermanos y amigos, de poder ponernos al servicio del Señor, hacer ministerio en la iglesia local donde Él nos ha puesto. Y bienvenidos, hermanos. Es un saludo de la Iglesia Bautista Santísima Fe, que en este nuevo tiempo está promocionando esta serie de estudios durante estas 3 semanas. Y para mí, hermanos, un gusto volverlos a ver a ustedes. Mi nombre es Byron Poma y pues soy un servidor de ustedes, un siervo que ha estudiado la palabra, pero cada día más sigo aprendiendo y juntos vamos a seguir entendiendo, descubriendo nuevas cosas, reforzando lo que ya conocemos. Y todo esto, hermanos, es una aventura de toda la vida, el estudio de la palabra de Dios. Así es que bienvenidos, hermanos. Entonces vamos a empezar con una palabra de oración y pidiendo a nuestro Padre que sea dirigiéndonos en esta primera clase del estudio bíblico de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Y bueno, quiero pedirle a nuestro pastor Germán, por favor, que nos dirija en oración. Está aquí el pastor Germán, para los que no le conocen, es pastor en la Iglesia Bautista Yancayambe y una vez más nos acompaña. Bienvenido, pastor. Amén, pastor. Gracias por la oportunidad de comunicar con el Señor y pedirle guía y bendición. Oremos, hermanos. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias en primer lugar, Señor, por todas estas bendiciones que provees para seguir edificando a tus siervos, a los que quieren servirte, bendito Dios, para hacer de lo mejor en la hora tuya, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos, cada uno que están preparándose, Señor. Son los que van a traer frutos y que podamos aprender de la mejor manera. Bendito Dios. Gracias por usar a Pastor Byron como nuestro discipulador. Y gracias, Dios, por darle sabiduría y darnos lo máximo de la sabiduría que nos puedan transmitir conocimiento y sabiduría, bendito Dios. Gracias, Dios, por eso y ponemos todo el tiempo de estudio que podamos aprovechar y servirte de lo mejor, papito Dios. Oramos por cada hermano, su corazón, que pueda entender también la palabra y podamos practicar, bendito Dios. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este estudio, adorando y alabándote en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bienvenidos, Amén. mis hermanos. Bueno, todos están con su nombre. Por favor, poner su nombre en su perfil. Y quiero pedirle a nuestra hermana Soledad. Solcito, ¿estás ahí? Por favor, que nos ayudes tomando lista ahí en la pantalla que estás viendo. Anotes los nombres de los hermanos que están asistiendo, ¿sí? Bueno, Pastor, tenemos... buenas noches. Buenas noches, hermano Jorge. Bienvenido. Nuestro hermano Jorge es de Cayambe. Está en Cayambe, el hermano. Un gusto saludarles y estar nuevamente en contacto. Amén. Amén, hermano Jorgito. Adelante usted también. Hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Buenas noches, mi hermano. Bueno, quiero dar la bienvenida, hermanos. Tenemos personas nuevas, hermanos nuevos. Y aquí tenemos el contacto de nuestra hermana Lilia Morales. Ella es miembro de la Iglesia Bautista Mucho Jerusalén. Y pues tenemos una amistad con ellos, con su esposo, ella, los miembros de ella.
Y un gusto, hermana Lilia, bienvenida. También bienvenida a nuestra hermana Susana Conterón, ¿sí? Ok. A nuestra hermana Susana, que también está por primera vez, ya. La hermana también, Verónica Conterón, también es por primera vez que está en este grupo, ¿sí? Bienvenidas, ¿no? Hermana Susana y hermana Verónica, que son hermanas en Cristo y hermanas de sangre. Ok. Gracias, pastor. Gracias, un gusto y más que todo agradecerle por permitirnos aprender un poco más de la palabra. Gracias, pastor, por darnos esa oportunidad. ¿Y por dónde está hermana Susana? ¿Por dónde viven? Vivo casi cerca de la casa del hermano Matías y de la hermana Lilian, a Ay, unos ay, ay. 5 segunditos. Sector de Chillogallo están. Sí, Chillogallo. Sector de Chillogallo. ¿Y la hermana Verónica, por dónde vive? Por el mismo lugar. Mm, no, no, pastor. Mi hermana vive por el tránsito. Ay, ay, ay. Ok, por el O tránsito. sea, de Chillogallo mismo, pero a unos 15 minutitos o 10 minutos. Ya ahí apareció la hermana Verónica. Ya de Ya. estar Buenas por ahí. noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Un gusto tener la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Y como les he dicho, cuando hay un estudio, a mí sí me gusta, entonces me gusta también aprender y muchas gracias por formar parte también de su grupo y que Dios me lo bendiga. Nada más. Amén, mi hermana. Bienvenida. Le da la bienvenida a la Iglesia Santísima Fe, nosotros también. Y hermanos, pues estamos en este nuevo tiempo. Vamos a estar 3 semanas. Al final de esta clase vamos a hablar de los detalles, ¿no? Pero con todo, hermanos, pues que cada uno de nosotros tengamos ese deseo vivo de aprender más acerca de la palabra de Dios. Muy bien. Por favor, tener su libreta de apuntes, su esfero, no sé si se ve ahí, su esferito. También, si tiene su resaltador de varios colores, sería excelente. Sí. Pues si no tiene una libreta de apuntes, tenga unas hojitas. Unas hojitas. Ya. También, hermanos, pues les pido que estemos concentrados, ¿no? Estemos concentrados. Tratemos de no estar haciendo otras cosas, por favor. Aprovechemos este tiempo y ya que hemos destinado esta hora y media, pues que sea así, ¿sí? Bueno, entonces tenga listo su Biblia. También es bueno para el estudio si tiene unas dos versiones. Eso ayuda bastante. Y bueno, como dice la palabra, que tengamos un corazón dispuesto a aprender, ¿ya? Yo sé que algunos de ustedes pues ya tienen algunos años en el caminar cristiano y algunas cosas como que se van a repetir, pero otras van a aprender algo nuevo, otras cosas van a ser fortalecidas, ¿ya? Entonces, en mi caso, bueno, sigo aprendiendo, hermanos. Y un creyente que piensa que ya la sabe toda, empieza a decaer, ¿sí? Empieza a perder terreno, porque no es así. La Biblia contiene la mente de Dios y la mente de Dios es infinita. Así es que dispongamos de este tiempo y que cada día más tengamos el deseo ferviente de estudiar la palabra de Dios con humildad de corazón, sabiendo de que Dios nos habla y de que va tomando nuestras vidas y la va moldeando a la imagen de su Hijo Jesús. Así es que, hermanos, en ese sentido, pues
que aprovechemos cada instante y, como siempre hemos dicho, el propósito de este tiempo no es solamente crecer en conocimiento de la palabra, sino que el conocimiento que vayamos adquiriendo de la palabra pueda llevarnos hacia una vida de servicio, ¿sí? Y por eso yo le animo para que usted no sea solamente un creyente que calienta bancas, sino que sea un creyente activo, un creyente que sabe que debe edificar la iglesia. Y este libro de Hechos nos va a enseñar muchas cosas muy prácticas, hermanos. No existe la iglesia perfecta. No existe. No existe el pastor perfecto. No existe. Jamás existió el apóstol perfecto. No existe. Así es que vamos a ir analizando. Les recuerdo que no es una prédica. Usted puede preguntar. Sí, pregunta, hermano. Si no entiende alguna palabra, alguna explicación, por favor, pregunte. Si no, no se quede con la duda, con la inquietud. Justamente este tiempo es para, de cierta manera, también conversar, ¿sí? Conversar. Entonces, no es una prédica, sino es un tiempo de compartir juntos. Yo voy a explicar algunas cosas usando gráficas, usando formatos, y si usted no entiende algo, diga, perdón hermano, no, por favor, explíquenos otra vez, no entiendo esta palabra, o qué quiso decir. No tenga recelo, estamos en familia, ¿no? Estamos en familia, no estamos en otra cosa. Somos la familia de Dios, que nos hemos reunido, gracias a Él por esta tecnología, que nos hemos reunido para estudiar la palabra. Muy bien, para los hermanos nuevos, cuando yo comparta pantalla, pues lo mejor es que su celular lo ponga horizontal para que pueda ver de manera más grande, ¿sí? Por favor. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Bien, ahí tenemos la pantalla. Perdón. Estaba con una imagen. Muy bien. El tema que vamos a tocar, a estudiar, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Y bueno, quiero darles la bienvenida con este gráfico. Bienvenidos al estudio bíblico. Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Bienvenidos, mis hermanos. Entonces, siéntase en familia, siéntase en casa, que juntos vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Bienvenidos entonces. Muy bien. Tenemos como verso clave Hechos capítulo 1, verso 8. En cada estudio bíblico que hacemos, establecemos un verso clave del libro. En este caso es Hechos 1:8. La meta es que en este mes podamos aprendernos de memoria. Un mes es bastante, ¿no? Así es que le animo, por lo menos nos aprendamos un verso cada semana. Entonces hablaríamos que en este mes de septiembre vamos a aprendernos 4 versículos claves.
empezando por este verso central que expresa el contenido de todo el libro de Hechos. ¿Sí? Mi hermano Edison, por favor, denos lectura ahí. Hechos 1:8. Ya, pastor. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, es un texto quizás conocido y este texto expone de manera resumida lo que habla el libro de los Hechos. ¿De qué va a tratar el libro de los Hechos? Tengo un verso que yo les compartí al grupo, diseñado. Es el mismo, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Como podemos ver ahí. Ya, entonces, es muy importante. Yo les animo para que, por favor, puedan memorizar esta semana. La próxima semana vaya viendo de todo lo que vamos topando de Hechos, apréndase otro verso. ¿Sí? ¿Está difícil? ¿Está No, difícil o pastor. fácil? No, pastor. Ya, por favor, aprenderse de memoria. Muy bien. ¿Por qué digo que este verso expone un resumen del libro de los Hechos? Porque prácticamente, hermanos, la estructura de Hechos está basada en un avance progresivo del Evangelio. Pastor, disculpe, voy a cambiarme de aparato porque no le escucho bien. Me da la entrada, por favor. Ya. No, entra nomás, directo. Ok. Bien, entonces, este verso resume el avance del Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Como pueden ver aquí, dice desde Jerusalén. Serán mis testigos desde Jerusalén. Luego en Judea, en Samaria y el resto de la tierra. Hasta donde llegue, hasta donde haya gente. Fuera del entorno de Jerusalén. La prédica del Evangelio nace aquí, geográficamente hablando. Y es el lugar o es el sector donde también nació nuestro Salvador. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor Jesús está hablando sus últimas palabras, lo que tenemos es que Él traza una visión misionera, ¿sí? Desde casa hacia el mundo. La casa es Jerusalén. Sí, desde casa hacia el mundo. Entonces, como podemos notar, nunca el Evangelio ha sido dado para que se quede solamente en nosotros o en un lugar, sino que el Evangelio ha sido dado para que la iglesia lo lleve más allá de donde está. Bueno, de manera práctica, podemos decir lo siguiente, que Jerusalén, si quieren ir anotando conmigo, Jerusalén representa a nuestra casa. Ya, entonces los cristianos
debemos empezar predicando por nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? El techo donde vivimos y la gente que vive en ese mismo techo. En este caso, podría decir, vivo con mis padres, incluye a mis padres. Si ellos no son creyentes, debo empezar predicando por ahí. Si todavía vivo con mis hermanos, debo predicar ahí. Si solamente vive con la esposa y ya los hijos se fueron, el evangelio empieza por ahí. Entonces, esa es mi Jerusalén. Y el evangelio empezó por donde nació Jesús, en la cuna del avance del evangelio. Y Jesús, cuando vino, vino a su pueblo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 1? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús no nació en España, no nació en América. Él vino en cumplimiento de las profecías hacia Jerusalén, hacia Judea y también en el sector de Samaria. ¿Ya? Bueno, también nos dice Judea. ¿Qué envuelve Judea de manera práctica? Y ya nosotros somos responsables también de compartir el evangelio con nuestros familiares que están fuera del techo. Pueden ser los primos, tíos, cuñados, abuelos. Esa es mi Judea. O sea, ya se va alejando un poco más el sector en donde yo vivo. Samaria, ¿qué involucra Samaria? Samaria pues involucra todas las personas que están lejos de nuestro núcleo familiar, que pueden ser vecinos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser compañeros de la universidad, del colegio. Y en esa Samaria soy responsable de compartir el Evangelio de Jesús. No todos los días estoy con mis compañeros de trabajo, pero los momentos en que estoy, sea en el estudio, en el negocio, en el trabajo, si usted es negociante y tiene sus caseros, sus vecinos, sus clientes, ahí usted es responsable de compartir la palabra, ¿ya? Y cuando dice hasta lo último de la tierra, pues de manera práctica se refiere a todo tipo de persona que tenemos contacto la primera y la última vez. O sea, son personas que Dios pone en nuestro camino de manera ocasional, ¿sí? Son personas que cuando hacemos un viaje, por ejemplo, les llegamos a conocer de pasadita y ahí hay una oportunidad para compartir el Evangelio. Entonces, miren, tenemos 4 áreas en las que nosotros debemos movernos para compartir la palabra de Dios. Y fíjense, no quiero que piensen, cuando yo digo compartir la palabra de Dios, no me estoy refiriendo que usted vaya con 20 versos bíblicos y les vaya recitando a las personas como un loro. No, el evangelismo se da en la vida cotidiana. Y hay personas que sí necesitan que les detallemos un verso con un tratado y les digamos, en tal parte dice esto, acá dice esto. Pero hay otras personas que simplemente necesitan conocer de Dios por un acto humanitario que pueda hacer yo como cristiano. Por ejemplo, a mi vecino le han operado y es una oportunidad para visitarle. Y no que vaya a decirle que si no se arrepiente hoy se va a ir al infierno. No, tan solamente enlazo un puente de amistad y si se da la situación, oro y pues quizás punto. Eso es el todo que hice para compartir el Evangelio. Otras personas solamente necesitarán nuestra ayuda, ¿no? A lo menos en nuestro contexto
latino, hay mucho esto de la práctica de las mingas. Y de pronto tengo un compañero, ¿no? Que dices, voy a fundir la loza. Y pues, claro, es una oportunidad para yo hacer presencia y pues mostrar el evangelio de manera práctica. En otro caso es una ayuda profesional, es una bendición, una ofrenda que yo pueda darle a la persona, una visita en el hospital, en la cárcel, ¿sí? Entonces, todo esto se da en la dinámica de la vida diaria. Entonces, ahí en Hechos 1:8 se sintetiza el avance del Evangelio después de la ascensión del Señor Jesús. En toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, entonces, ¿qué involucra a Jerusalén para nuestras vidas? ¿Qué La involucra? casa. La casa, la gente que vive en nuestro mismo techo, Judea, Sí, ¿qué involucra a Judea? la familia, por ejemplo, primos, Los parientes, los parientes. primos, cuñados, digamos, familia de segundo grado que no está en nuestro techo, pero es nuestra familia. ¿Qué involucra a Samaria? Los vecinos, la vecindad de donde vive, colegio, escuela, trabajo, donde Compañeros de trabajo, jefes malos, gente mala, involucran. Y los confines de la tierra, ¿qué involucra? todo el mundo. Ujú. Pero cuando decimos todo el mundo de cierta manera una fantasía, porque en la vida diaria quizás nunca vayamos, por ejemplo, al Polo Norte, donde hay gente. Sí, pero podemos orar. Y, y en la práctica no les conoceremos. Entonces, hasta los confines de la tierra, pues en la vida Que cotidiana, hermanos, son las personas que quizás las vamos a ver una los sola vez en primos. nuestra vida. A ver, una oportunidad. Y Dios va a poner esas personas y entonces en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, es la dinámica en la que nosotros debemos movernos. Es la manera en cómo Jesús ha establecido cómo debemos llegar con el Evangelio. Hay gente que miren, tan solamente con haberles bendecido y haberles mostrado el amor de Dios de manera pragmática, práctica, llegan al Evangelio. Y no tuve que tener labia, ¿no? Ni saberme 30 versos de memoria para exponerle, ¿no? No. Se dio de una manera tan sencilla acompañarle en el fallecimiento de un ser querido, estar ahí presente. Estoy entablando puentes de bendición. Miren, en este verso, Hechos 1:8, ¿no? Nos dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ya, ¿qué va a pasar? Van a recibir poder. Está hablando de poder de lo alto. Pero ese poder, sí, esa presencia tiene un objetivo, para que sean mis testigos en y todos los lugares que están nombrando. Sí, entonces, y serán mis testigos. La raíz griega de la palabra testigo es martureo, la raíz griega, y se refiere a alguien que da testimonio con su vida, incluso hasta la muerte. Testigo. No solo habla,
sino testigo con su vida, inclusive hasta morir por la causa del Evangelio. Y en ese sentido, la iglesia en el primer siglo sí que tuvo que vivir de una manera muy dolorosa el Evangelio. Por eso ser cristiano era sinónimo de mártir. Cuando dice, y ustedes serán mis testigos, se está refiriendo, y ustedes serán mis mártires. O sea, las personas que dan testimonio con su vida, a tal punto que puede llegar a ser un mártir. Y Hechos nos da testimonio de que así pasó con algunos cristianos. Por ejemplo, ¿pueden dar ejemplos de cristianos mártires narrados en Hechos? Los apóstoles prácticamente murieron de diferentes maneras por causa del Evangelio. Ya, El y algunos de apóstol los Juan, nombrados en Hechos, ¿se acuerdan? San Juan Bautista No fue Esteban. Esteban murió apedreado. Ok, otro. Otro. Buenas noches con todos, pastor, el apóstol Juan. No fue Juan. Juan, ¿cómo se llama? Es un nombre con J mismo, pero no fue Juan. Jacobo. Jacobo. Jacob. Jacobo. Tenemos mártires ahí. Bueno, vamos a hablar más adelante de ese tema, pero solamente por mencionar que cuando habla Jesús de ser testigos de Él, nos da una gran responsabilidad de llevar el Evangelio de Cristo. Y miren que cuando hablan esos términos, podemos darnos cuenta que en la raíz misma de testigo, está diciéndonos que ser cristiano no es cosa fácil, ¿ya? No es cosa fácil. Si a usted le pintaron un cuadro bonito de que cuando llegas a Cristo todos los problemas se te acaban, mentira, te predicaron un mal evangelio. Ya en la misma raíz está que testigo es un mártir. Y no se diga el nombre cristiano. ¿Alguien recuerda qué significa cristiano? ¿Alguien recuerda? Seguidor de Cristo. Sí, está bien. ¿Algo más? Creyente en Cristo. Creyente, ok. Tiene dos partes la palabra cristiano. Cristos, Cristo en español, y anos, pequeño. Un cristiano es un Cristo pequeño. Un cristiano. Entonces, la palabra cristiano es usado mucho en la farándula y en las estadísticas simplemente como un membrete más. Pero bíblicamente se refiere a un Cristo chiquito, a un Cristo pequeño. Por eso cuando decimos que es un cristiano, un seguidor de Cristo, muy bien. Pero más que eso, es un seguidor que con su vida, da testimonio de que Cristo gobierna su ser. Entonces viene la palabra cristiano. También otro epíteto que se da en Hechos a los cristianos también son los del camino. Los del camino.
Sí, otro nombre se usa mucho en Hechos, es el nombre de discípulos. Es un nombre que está ahí, una palabra que está pero full repetida. A los que creen en el Evangelio se les llama discípulos, que siguen a su maestro, en este caso, a la persona de Jesús. Así es que, hermanos, en este texto clave, hagamos conciencia que se nos dice ya de frente que siempre vamos a tener vicisitudes, opresión, oposición de Satanás cuando vamos en obediencia a Papá Dios. Y eso es lo que vivió el Señor Jesús, oposición, vivió persecución, difamación. Entonces, el cristiano no debe esperar algo mejor que eso, no debe esperar, ¿ya? Y en Hechos en Hechos 1:8 es donde se nos da este panorama de cómo va avanzando el Evangelio. Vamos a compartir pantalla. Miren, entonces tomemos muy en cuenta, ¿no? Dice testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, solo como una referencia, vale notar en Mateo 28, Mateo 28:20. Jesús dice, y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Está hablando acerca de la gran comisión. Por tanto, en el Mateo 28:19, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aquí nos dice de todas las naciones. Pero en cambio, Hechos, ¿qué es lo que hace? Es ir implantando una estrategia de avance. En cambio, Mateo dice todas las naciones, pero Hechos va desmenuzando el plan. En toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y con esta estructura es lo que podemos ir analizando el libro de los Hechos. Fijémonos, este bosquejo yo ya les puse en el grupo, ¿no? Este bosquejo está en el material del grupo. Miren, aquí tenemos un bosquejo del libro de los Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? ¿Cuántos 28. capítulos tiene? 28. Ok, tiene 28. Bien, esos 28 capítulos se dividen de la siguiente manera. No nos distraigamos tanto en todo el bosquejo, ¿no? Tan solamente en lo que está subrayado. Bien, tenemos un prólogo al inicio de Hechos, que abarca el capítulo 1 hasta el verso 8. Es un prólogo. ¿Qué es un prólogo? Un prólogo es como decir una bienvenida, unas palabras de bienvenida, unas palabras de elogio, de explicación. Un prólogo. Ahí tenemos, del capítulo 1, verso 1 al verso 8. Ya. Basándonos en Hechos 1:8, que recién vimos, se divide el avance o la estructura del libro de los Hechos. El avance o la estructura de Hechos. ¿Ya? Entonces, miren ahí. Tenemos la primera parte, el testimonio de Jerusalén. Fíjense ahí. Pueden anotar solo lo que está subrayado nomás, para una mejor comprensión. Miren ahí. El testimonio a Jerusalén, que abarca hasta el capítulo 8. O sea,
el médico amado Lucas empieza a narrar la primera parte, testigos en Jerusalén. Y ustedes ven ahí toda una serie de eventos que se suscitan y nos cuenta Lucas. ¿Sí? Vale recalcar que Lucas no cuenta una historia, o sea, una historia total de lo que hacía la iglesia. Lo que está haciendo Lucas es tomando los hechos más prominentes y más principales para hablarnos acerca de cómo avanzó el Evangelio de Jesucristo en la tierra, después de que ya no estaba Jesús acá. Sí, entonces aquí tenemos la primera parte, el testimonio a Jerusalén, capítulo 1 al capítulo 8. Luego viene la segunda parte, el testimonio a Judea y Samaria. Y me seréis testigos, ¿no? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y aquí tenemos capítulo 8 al capítulo 12. Miren. O sea, sí van viendo cómo avanza la estructura de Hechos, partiendo como un resumen de Hechos 1:8. Y asimismo, ahí tenemos todos los relatos que se encuentran en el testimonio de Judea y Samaria. Y finalmente, Hechos tiene su tercera parte, siendo testigos hasta los confines de la tierra. Miren ahí. El testimonio a los fines de la tierra, a los confines de la tierra. Y cuando habla de esto, en el punto 3, muy importante, fíjense, a partir del capítulo 13 hasta el final. Miren, a partir del capítulo 13 hasta el final. Cuando habla del testimonio a los fines de la tierra, se está refiriendo ya más allá de la cuna en donde nació el cristianismo, más allá de las fronteras. Y ahí tenemos pues ya lo que muchas veces hemos escuchado en las prédicas, ¿no? En los estudios, los viajes misioneros de Pablo, primero, segundo y tercero, el concilio a Jerusalén, los juicios de Pablo, y termina Hechos contándonos acerca de la vida del apóstol Pablo preso. Sí, acerca de la vida del apóstol Pablo preso. ¿Ya? Como les repito, pues este bosquejo ya les mandé en el material del grupo de WhatsApp. Sí, ahí está. Bien, entonces el prólogo, el testimonio en Jerusalén, capítulo 1 al 8. Tenemos el testimonio a Judea y Samaria, capítulos 8 al 12. Y finalmente del 13 al 28, el testimonio en los confines de la tierra. ¿Sí? El testimonio en los confines de la tierra. Ok. Bien. No sé, hasta ahí alguna pregunta, mis hermanos, alguna inquietud, a lo que no se entienda. ¿Sí se entiende o no se entiende? Pastor, una consulta. Sí, El prólogo que dice es todo relacionado con el libro de Hechos, ¿no es cierto? Todo. sí. Con el versículo y todo eso de ahí. Ajá. Allá, porque estaba leyendo el que dice el testimonio a Jerusalén en Hechos 1, 9, 8 y 3. Pero no dice O Hechos sea, 1, el 9. prólogo avanza del capítulo 1, verso 1
al verso 8. Es como una presentación de un libro, hablemos así. Es como unas palabras de bienvenida, de explicación. Ajá, es un prólogo. Hasta Nice. hoy los que escriben libros pues hacen prólogos, ¿no? Usted compra un libro y antes de entrar a materia, ahí dice un rótulo, un título, prólogo. Y el prólogo le explica de qué va a hablar. También hay agradecimientos y tantas cosas. Sí. Ok, inquietudes, hermanos. A ver, eh, hermana Verónica, en la parte práctica, ¿qué involucra, quiénes involucran Jerusalén? ¿A quiénes involucra? Jerusalén nos está involucrando en esencial a la familia que dice que somos Jerusalén y debemos predicar a nuestros padres o hermanos que no sean creyentes. Ok, los que viven bajo nuestro techo. Muy bien, hermana, muy bien. A ver, vamos con la hermana Mireya. ¿Qué involucra Judea en la parte práctica? No está Mireya. Hermano Edison, en la parte práctica, ¿qué involucra Judea? A nuestros parientes más cercanos, nuestros primos, tíos, sobrinos, eh, de la familia de nuestros familiares, ¿no? Ya, ok, muy bien. Eh, ¿Qué más está? Hermano Hugo, Samaria, ¿a quiénes involucra? Samaria involucra a los que están lejos de nuestra familia, sería amigos, compañeros de trabajo, Ah, en sí el prójimo que se camina diariamente, ¿no? el próximo. Porque dice la palabra del Señor también que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ya, ok. Ya, mi hermano, gracias. Hermano Jorge, ¿y los confines de la tierra qué involucra? Mi hermano Jorge, no le escuchamos. Yolita en la saca, ¿qué involucra los confines de la tierra? El micrófono, prende. Involucra a todas las personas del mundo. Ujú. Son personas que no Del las mundo. vemos en la cotidianidad. A un vecino sí lo vemos. De pronto un compañero, ellos sí los vemos. No todos los días quizás, pero es casi regular. Pero involucra a gente que quizás lo vemos una sola vez en la vida. Y tenemos un relato en Hechos, ¿no? Una sola vez en la vida, ¿con quién tuvo encuentro Felipe y le predicó el evangelio y le bautizó? ¿Se acuerdan? ¿Con quién tuvo un encuentro Felipe? Con el etíope. Con el etíope. Dios le llevó al etíope, le predicó, le bautizó y nos vemos. Chao. Nunca más en la vida se volvieron a ver. Bien, avancemos. Bien, entonces ahí tenemos ese bosquejo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos adelante. Vamos a ver un diagrama de la utilidad y propósito de la palabra de Dios. Está basado en 2 Timoteo 3:16. Ya 2 Timoteo 3:16. Bueno, ¿qué utilidad tiene la palabra cuando la estudiamos? Como estamos en esta parte introductoria, es bueno hablar de esto, porque alguien puede preguntarnos, ¿no? ¿Y qué provecho sacas teniendo ese estudio bíblico por Zoom? ¿O para qué te vas al estudio bíblico? ¿Para qué te vas a la escuela dominical? Y aquí hay una respuesta. La utilidad de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y aquí está, útil para enseñar, redarguir, corregir,
e instruir en justicia. Miren los verbos ahí. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Cuando vamos a la palabra, eso pasa. O sea, la palabra nos consume, nos conmueve, nos enseña. Vamos cambiando nuestra manera de pensar. Se va renovando cada día nuestros malos hábitos para el bien. ¿Sí? Si por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Si usted es una persona resentida, ¿no? O una persona caprichosa o rencorosa, y ya le aconsejan y todo, y no hace caso a nadie, ¿no? Y en uno de sus devocionales o estudio bíblico va y medita la palabra, y poderosamente Dios le dice y le habla en qué aspectos debe cambiar su vida. Y la persona se quebranta y dice, Dios me está hablando, debo de dejar de ser así, o debo dejar esto o esta actividad. Entonces, no me obligó nadie, sino que aquí se cumple lo que está diciendo 2 Timoteo 3:16. La palabra, ¿para qué sirve? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, al mismo tiempo que es un alimento para el creyente, también es un antídoto para evitar que nos volvamos mundanos. Es una palabra que nos fortalece, es una palabra que nos anima. Y aquí pues quiero hacer un paréntesis para decirles que estamos hoy con todo el mundo tiene celular, y los que no tienen pues chuzas, están como decir fuera de onda. No escatime esfuerzos, o sea, no desperdicie el internet. Mande un verso de ánimo a hermanos en Cristo. Mande un verso, una postal que de pronto encontró y comparta. Sí, la palabra de Dios va hablando. Entonces use el celular no solamente para estar en las redes sociales o ver videos o jugar, ¿no? Sobre todo los chicos. Mandemos versos bíblicos, que eso es el boom ahora. O sea, compartamos la palabra de Dios. O sea, de esa manera prediquemos la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces esa es la utilidad de la palabra. Ahora bien, el otro aspecto es el propósito de la palabra. Miren ahí, propósito de la palabra de Dios, basado en el verso 17, 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, esta renovación, esta transformación, este lineamiento tiene un propósito. Que nosotros vivamos en buenas obras y vivamos en una creciente santidad. Entonces, no menospreciemos los estudios bíblicos, los devocionales. No menospreciemos una prédica. Cuando vayamos a congregarnos o estemos por Zoom recibiendo todavía cultos, pongamos atención, mucha atención. ¿Sí? Entonces miren aquí, este es un pequeño diagrama, la utilidad de la palabra de Dios, lo que hace la palabra por nosotros y el propósito del por qué la palabra obra en nosotros. Sí, hay un propósito definido. Hay un propósito definido. O sea, si
si hoy me dio chance Dios de conocer la palabra, no es un accidente, no es la suerte, es un llamado de atención más de Dios para volvernos a Él, ¿sí? Para volvernos a Él. Aquí tenemos también tres claves, ¿sí? Tenemos tres claves. Alguien que lea el título ahí, el de azul. Claves para claves para ser edificados por la palabra de Dios. Ok. Tres claves para ser edificados por la palabra de Dios. Basados en Hechos 7:10. Basados en Hechos 7:10. Fíjense ahí. Por favor, hermana Fidelina, ¿nos puede dar la lectura? Pastor, perdón, dice Claro, Esdras. pastor. Ay, 7:10. Ah, No, perdón, Esdras. Esdras. Sí, perdón. Ya, leo, pastor. Sí, por favor. Ya, buenas noches a todos y todas. Y es que, a ver, dice, y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Gracias, mi hermano. Bien, ustedes pueden notar aquí, tenemos un pequeño bosquejo de cómo ser edificados por la palabra de Dios. Al mismo tiempo que es un acto pasivo, o sea, recibo enseñanza, también tengo que darla. O sea, cuando hablamos de estudio bíblico, no es solamente un acto pasivo, sino que ese acto pasivo de recibir me debe llevar hacia el acto activo de dar. En este caso tenemos el ejemplo de la vida de Esdras. Y bueno, Esdras fue un reformador en la vida de fe, en la vida espiritual del pueblo de Israel. Y Dios usó a este instrumento humano para traer un gran avivamiento en el pueblo de Israel, que estaba en una decadencia grande en su comunión con Dios. ¿Y qué pasó con Esdras? Usted debe leer todo Esdras, ¿no? Es un libro muy bonito. ¿Qué pasó con Esdras? Bueno, Esdras se cargó con la responsabilidad de estudiar la ley del Señor. Estamos hablando la revelación de Moisés, la ley mosaica y también los escritos proféticos. Entonces, ¿cuál era la labor de Esdras? Estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, hermanos, para cumplirla u obedecerla. Porque es fácil que nosotros prediquemos o enseñemos sin esta parte de cumplirla. Ajá. O sea, siempre, o sea, es un patrón. Si usted estudia Génesis, si usted va a Isaías, si usted va al Apocalipsis, si usted está leyendo Ruth, está estudiando Mateo, está estudiando Abdías, está estudiando Proverbios, luego va a Primera de Tesalonicenses, ¿cuál es el patrón? El patrón que Dios siempre está repitiendo. Que tú tienes que obedecer mi palabra. Siempre citamos cuando queremos animar a alguien, pues siempre la gente, los hermanos están citando Josué 1:9, ¿no? Y muy bien. Mira que te mando que te esfuerces y ahí seas valiente. Y Dios dice, y yo estaré contigo.
Pero ¿cuándo se cumple eso? ¿Cuándo se cumple eso? Tenemos los versos anteriores en Josué 1 que nos habla acerca de que Josué no debía apartarse de la ley de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, Josué 1:9 se cumple cuando el siervo o la sierva de Dios tiene un corazón más obediente a él. Y en este caso de Esdras no es otro principio, es el mismo. Tú tienes que revisar, estudiar la palabra para obedecerla. Esto es para obedecer. Pero también aquí viene la parte activa que les decía, para enseñarla. Y eso es justamente lo que hizo Esdras, para enseñar a los israelitas. Y eso es lo que hacen los padres, ¿no? O sea, su comunión con Dios, obedecen, sí, tratan de obedecer más, y luego para instruirle a sus hijos en el temor a Dios. El colegio no lo va a hacer. El kinder, la escuela, peor la universidad no lo va a hacer. Tienen que hacerlo los padres. Aquí en Esdras, por ejemplo, si usted está de maestro de escuela dominical, ¿no? Está enseñando a los niños o tiene un grupo de célula, o es un predicador, o es un pastor, o en general, a usted le han asignado que exponga la palabra de muchas maneras. Aquí está un principio. Ujú. El conocimiento de la palabra no viene por arte de magia, hermanos. No viene por arte de magia. Hay que estudiarla. Sí, hay que estudiarla. ¿Y eso qué involucra? Involucra tiempo, involucra disciplina y con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, el poder de Dios, nosotros conforme avanzamos vamos a ir madurando en la fe. Ajá. O sea, el cristiano va así, ¿no? Hacia arriba, crece, no crece hacia abajo, crece hacia arriba. Entonces, obviamente, pues empezamos a conocer a Cristo y somos bebés y pues vamos tomando leche, la leche espiritual de la palabra. Y ya pasa un tiempito más, voy teniendo unos estudios más amplios, compromisos en la obra de Dios. Y ya estamos hablando de 3 años, 4 años, 5 años. Se espera que ya usted no esté como bebé, no estemos como bebés. Y mucho más si usted ya tiene 7 años, 10 años de cristiano. Tampoco es que va a ser Jesús o el apóstol Pablo, ¿no? Pero ya debe ser una persona que digamos que ahora da tutoriales, es un ánimo a la iglesia, no es un estorbo en la iglesia. Entonces el tiempo no debe pasar en vano, hermanos. El tiempo no debe pasar en vano. Sí. Eh, yo, bueno, alguna vez yo he dicho, ¿no? Varias veces acá, hay hermanos que, que crecen como un bonsái, un medio centímetro cada 10 años. O sea, no se ve nada. O sea, parece lo mismo y la misma y la misma conducta, no cambia, sigue con sus hábitos que hacen daño, pero a la final crece, o sea, pero ese tipo de crecimiento no es el anhelado. O sea, ¿se acuerdan de Hebreos que exhorta? Ustedes debiendo ser ya maestros, otra vez me toca volverles a tratar como a bebés. Ya, o sea, el crecimiento cristiano está enraizada a la salvación. La persona que ha llegado a la salvación es una persona que va creciendo a la imagen de Jesucristo. Avancemos.
Si tienen preguntas, por favor, avisen. Bien, entonces acabamos de ver las 3 claves de Esdras. ¿Sí? Bien, vamos a ver el total de capítulos de Hechos. Ya dijeron, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos son? 28. 28. Ahí ya puse 28. Hacerle negrilla. Ya. 28 capítulos. Bueno, algo muy importante aquí, solamente por fortalecer, ¿no?, nuestra manera de ver la Biblia. ¿Cómo se llaman los números grandes? Capítulo. Capítulos. Cuando dijimos tiene 28, estamos hablando de 28 capítulos. ¿Y cómo se llaman los números pequeñitos? Versículo. Versículos. Facilito, ¿no? Número grande, capítulo. Número pequeño, versículos. ¿Ya? Entonces la suma de versículos es un capítulo. ¿Ya? Ahora bien, cuando Dios inspiró la Biblia, y se fueron redactando los escritos, se fueron escribiendo en los papiros, en los pergaminos, cuando los escritores sagrados escribían en esos materiales. ¿De una vez lo escribieron dividido en capítulos y versículos o cómo fue? Es que en ese tiempo no eran hombres inspirados por el Espíritu Santo que lo hacían, pero no podían coger y escribir fácilmente. Era un poco más de precaución en ese tiempo, pienso. Sí, pero escribieron ya con capítulos y versículos como tenemos hoy. No, fueron libros Solo escritos. Después le pusieron capítulos y versículos. Ok. O sea que los capítulos y versículos no son parte de la inspiración, pero están ahí. Así. Así entendemos. No, yo creo que sí hubo el capítulo y el versículo, porque también hay una parte que dice que no tenemos que quitarle ni aumentarle ni una tilde ni una jota. Entonces, yo pienso y creo que ya estaba así. Ya. ¿Alguna otra respuesta? Buenas noches, pastor. Disculpe cuál fue la pregunta, no le avancé a escuchar. Creo que está preguntando que si es que en la Biblia se escribió con capítulos, versículos. Sí. O sea, estaba diciéndoles que cuando los apóstoles, cuando los escritores sagrados escribieron los libros que hoy forman la Biblia, cuando escribieron en el pergamino, en el papiro, si ellos lo escribieron con capítulos y versículos como tenemos hoy. Eso pregunté. No, pastor, no lo escribieron así y de lo que, bueno, he estudiado un poco, fue escrito, bueno, primero no fue escrito ni siquiera en español, fue escrito en hebreo, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo en griego. Entonces eso no venía con capítulos ni versículos. Luego es que viene ya, bueno, después de las traducciones y todo eso, viene como a ordenarse poniendo capítulos y versículos. Entonces, no, Entonces diríamos que es más didáctico. sí, es como que para que haya una mayor comprensión. Ya, ok. Bueno, yo tengo un dato, y está bien la respuesta. No fue escrito con capítulos y versículos. Tengo un dato que les quiero compartir.
No sé si avanzan a ver. Los capítulos de versículos fueron añadidos después. La fecha, 1263. Por este hermano, Stephen Langton. 1263. Se divide en capítulos y versos. Es una fecha para la cultura. Para la cultura. Y cuando tenemos, por ejemplo, miren, estos subtítulos de aquí, ¿no? Miren ahí, la promesa del Espíritu Santo. Esto también, miren, la ascensión. O sea, todas esas subdivisiones, eso ya es hecho por los traductores, por las editoriales, para una mayor facilidad de lectura del texto sagrado. Pero de ahí no es que Lucas terminó el verso 11 y de ahí puso elección del sucesor de Judas. Eso no fue así. Permítame, a ver, aquí tenemos, si mal no me acuerdo, hay una función. Déjenme un ratito verles qué puedo darle. Había una opción para quitar todos esos capítulos. Un ratito. Paciencia, hermanos. A ver. Cursos. Ah, ya, aquí está. Aquí está. Ya, aquí está, hermanos. Ya. A ver, voy a indicarles. O sea, vendría a ser así, mis hermanos. Miren, ahí empieza Hechos. Pues imagínense cómo voy a esa parte donde Jesús dijo y recibirán poder cuando hayan venido sobre ustedes del Espíritu Santo. ¿Dónde lo encuentro? Sí, sí apreciamos la edición. ¿Dónde lo encuentro? Entonces tendría que ir así, vean, por lo menos aquí estoy en computadora, ¿no? Pero miren, ¿cómo iría? Entonces sería algo así como híbrido, algo así, ¿vean? No tiene ni título, no tiene ni subtítulos, no tiene capítulos ni versículos. Pero ya con esos añadidos es que se nos hace más fácil ir citando textos de la palabra. Ya, ir citando textos de la palabra. Ok. Tengo una cita aquí y solo leamos en silencio, por favor. Y cuando termina de leer me dice qué le parece o si es que sabía la información. ¿Ya?
Sí, Ujú. ¿Cuántos capítulos contiene la Biblia? 1189. Total, 1189. Ujú. En el Nuevo Testamento, 260 capítulos. En el Antiguo Testamento, 929. Un dato, si no cree, póngase a contar desde Génesis 1 y vaya contando verso por verso y corrobore si es que esa información está bien. ¿Cuántos capítulos tiene? 1189 capítulos. Bien, ¿alguna inquietud, hermanos? ¿Alguna inquietud? Pastor, una pregunta. ¿Esa cantidad de versículos y de capítulos están en todas las Biblias o tienen diferencia de acuerdo a las traducciones o a las ediciones? En el área evangélica está lo mismo. Está lo mismo. No va a haber diferencia. Inclusive con la de los testigos de Jehová también hay mucha similitud. No va a haber variedad. No va a haber variedad. Pero quiere decir que en otras sí habría. Sí, sí hay. Usted va a encontrar algunos que tienen 8 versos un capítulo y luego en otra tienen 7. Pero quizás, como ahorita vimos, lo importante es que esté el texto que es, porque la subdivisión de capítulos y versículos vino después. Y de cierta manera es como arbitraria, ¿no? Solamente fíjense en Juan 8, ahí anoten para que vean en su casa, en su tiempo libre. Juan 8. Miren el último verso de Juan 7 y unan con Juan 8:1. Ahí no debía haber esa división, pero está. Ujú. O sea, es tan lógica que esa división no debe estar ahí, pero está. Bueno, bueno, mis hermanos, hemos terminado este tiempo. Espero que hayan comprendido y no se olviden que las clases son grabadas y subidas al canal de la iglesia. El canal se llama Iglesia Santísima Fe. Y ya les voy a compartir otra vez el enlace ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, si por A o B circunstancia usted no pudo asistir a clase, va a ver el video, ¿no? O sea, si es que quiere aprender, ¿no? Si no, ya no ve nada. Pero ahí van a estar. Los hermanos que estuvieron en el estudio de Lucas, ya están subidos las 6 clases, ahí pueden ver. A las hermanas nuevas también invitarles, pueden ver ahí, instruirse un poco más, ¿sí? Eso. Bueno, en cuanto a los materiales, hermanos, por favor, vayan revisando el grupo de WhatsApp. Yo voy enviando el material necesario para el aprendizaje. No es para que lo guarde, hermano. Es para que estudie. Es para que estudie. Entonces ahí un momentito, mis hermanos. Es para que estudie, ¿no? ¿Dónde está? Me parece que es este. Ya. Aquí está.
Ya, este es el grupo WhatsApp. Empezamos con esto. Ay. Ay, ¿qué pasó? Miren ahí. Ahí les di unas palabras de bienvenida, una breve explicación. Sí, una breve explicación. Un videíto ahí de bienvenida. Ya. Hayan respondido, miren ahí esos mensajes subliminales. Y aquí está el PDF que les envié. Hechos de introducción. La foto del verso clave para memorizar. Hay unos agradecimientos, miren ahí, en el grupo. Hoy día les envié estos breves comentarios. Todos estos, hermanos, es para fortalecer la enseñanza. Ya, es para fortalecer la enseñanza. Por tanto, deben leerlos, hermanos. Deben leerlos. Sí, ahí está contenido de hechos, el propósito de hechos. ¿Ya? Y ahí está el Zoom que les mandé hoy día. Parte. Y también este documento que nos explica el calendario. Calendario. Explica las clases. Con la fecha de hoy. Ustedes ven ahí el calendario. Terminamos, Dios mediante, el jueves 23 de septiembre. Hasta el horario ahí, martes y jueves, de 8 a 9:30. La duración 9 horas, 6 clases, y mi nombre está ahí, ¿no? Yo me llamo Byron. Mi nombre es Byron Poma. Ahí está el calendario, la actividad. Aquí es muy importante donde dice estudio bíblico contextual, historia, geografía, mensaje, cronología. Todo eso se va viendo en el transcurso. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, hermanos, por marzo, les animamos a ofrendar, hermanos. Habíamos puesto $1 por clase, $6 al mes, ¿no? Si por A o B usted no puede dar, realmente está en una situación que no puede, tranquilo, hermano, no se preocupe, no se preocupe. Si esta vez no puede hacerlo, pues más adelante hágalo, pero no se quede sin dar, ¿ya? Usted pues puede hacerlo, hermanos. Usted ve que ese valor es algo muy simbólico. ¿Y para qué sirve eso? Para ayudar a financiar el gasto operativo. Ahí tiene la cuenta de la iglesia, hermanos. Usted va a depositar en la cuenta de la iglesia. Eso se reporta a la tesorería de la iglesia. Y es la cooperativa JEP. Tenemos aquí en Quito, está bastante eso. Pero si por A o B no puede hacerlo, dice, no, me da miedo salir, tengo miedo a los aviones, entonces me avisa, hermanos, para ver otra forma que pueda hacer llegar esa ofrenda. Si usted desea dar más, hermanos, no hay problema, usted está bendiciendo y apoyando. Y en cuanto a la dinámica de la clase, ahí tienen la exposición, una breve explicación. Aquí está el grupo de WhatsApp, ¿no? En el número mío. Ese número sí es mío. Ajá. Esta cartita está ahí en el grupo. ¿Esa ofrenda hasta cuándo deben darlo? Bueno, sería hasta que se acabe la clase, ¿no? Si puede darlo antes, en buena hora, pero si no, hasta el 23 de septiembre. O puede darlo hasta enero del año que viene, también no hay problema. Bueno, hermanos, entonces, un gusto haber estado con ustedes. Para nosotros una bendición el ser parte de un poquito de ayudar a que más personas
lleguen a crecer en los caminos del Señor. Por mi Pastor. parte, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿puedo Sí, hacerle sí. una, amerita el tiempo para hacerle una pregunta? Sí, diga mi hermano. Yo tengo una inquietud sobre el, el doctor Lucas, le da mucho énfasis aquí a estimado Teófilo. Y Teófilo aparece solo en Lucas y en el libro de Hechos y no aparece más. ¿Quién es Teófilo y por qué el doctor Lucas le nombra a él? Bueno, la palabra Teófilo es una palabra compuesta. De Teos Dios, y filos, amor, amigo. Entonces, Teófilo significa, el nombre Teófilo significa amigo de Dios, amado de Dios. Y como ahí mismo en Lucas explica, le da un calificativo, ¿no? Le dice excelentísimo Teófilo, excelentísimo Teófilo. Y ese calificativo se le daba a una autoridad prominente, no a cualquier persona. Entonces, definir quién fue Teófilo solamente lo podemos definir hasta ahí. Y ahí más adelante se puede definir que posiblemente Lucas, hay sospechas, ¿no? De que Lucas posiblemente fue un esclavo de Teófilo y que él le permitió darle la libertad. Y en gratitud a eso, Lucas le dedica tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Y lo que se puede ver ahí, y hermanos pueden leerlo en Hechos 1 y Lucas 1, es que Teófilo ya tenía noción del Evangelio. Y lo que estaba haciendo Lucas es proporcionarle una luz más amplia acerca de quién fue Jesucristo y qué hizo por su vida. Entonces, Teófilo queda con el hecho de que era una persona, una autoridad prominente a la que le dedica Lucas y Hechos. Ajá. Eso, mi hermano Hugo. Amén, pastor. Amén, pastor. Gracias. Ya. Bueno, mis hermanos, nada más y nos vamos a despedir. Saludos, hermano Alfredito, hermana Laurita, que están ahí. Saludos cordiales y una vez más, bienvenida a la hermana Fidelina, ella está en Lago Agrio. La hermana Verónica es nueva también, la hermana Susana, bienvenida a la hermana Susana. Y bueno, el resto de hermanos pues que ya nos han acompañado, también la hermana Lilia, está en pantalla, ¿sí? Bien, mis hermanos, vamos a orar y demos gracias al Señor. Entonces, por favor, quiero pedirle, a nuestra hermana Fidelina, por favor, que dé gracias para despedirnos. Oremos, hermanos. Amén. Oremos, hermanos y hermanas. Padre amado, Padre querido, gracias te damos por este tiempo en el que has permitido escuchar la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, que ese mensaje sea directo de tu sabiduría, Padre. Ayúdanos a aplicarla, como dice en tu palabra, hemos aprendido que estudiemos, que la practiquemos y la enseñemos. Ayúdanos, por favor. También bendice a nuestra pastora, Pastor Byron, y a cada hermano, hermana en sus hogares y en sus actividades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 Mis hermanos, Amén. nos vemos el día jueves a las 8. Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga. Dios me bendiga. Buenas noches.